Buenos días, profesor y compañeras. Hoy hablaremos de John Dewey y los orígenes de las prácticas reflexivas. Con nuestras compañeras Ámbar Bascuñán, Yatzar Herrera y quien les habla, Georgette Ramírez, en el ramo de taller reflexivo, identidad y rol docente de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia. John Dewey fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense. Las bases prácticas reflexivas las encontramos en una manera más consciente y elaborada en el pensamiento pedagógico de Dewey, con el enfoque decididamente pragmático en la educación que desafió a los filósofos tradicionales. Dewey aportó una destacada sistematización y a la vez introdujo conocimientos psicológicos sin precedentes. Tuvo una influencia en el desarrollo del progresismo pedagógico. Fue el pedagogo más original, renombrado e influyente de los Estados Unidos. También fue un educador perspicaz y genial en la época contemporánea. La experiencia. Dewey tenía una concepción enteramente dinámica de las personas. Estructura su concepción del ser humano como un organismo activo que va tomando forma en el contacto con su entorno. Dewey critica el enfoque clásico sobre el conocimiento y decide conceder a la experiencia un valor principal en su teoría del conocimiento. Consideraba a todos los seres humanos como seres plásticos, es decir, con la capacidad de aprender de la experiencia. Para él, la educación es una continua reestructuración de la experiencia, que da sentido y capacidad para dirigir y organizar las experiencias siguientes. Fue un hombre de acción que aspiraba a la unificación del pensamiento y acción de teoría y práctica, donde desarrolló esta experiencia bajo el principio máximo de la educación y acción frente a la clásica pedagogía herbatiana, orientada a la exclusiva instrucción. El aprendizaje se consideraba un proceso de acción sobre las cosas y no un proceso para recibir datos de manera pasiva. La actividad, la intelectual, pero también la física, de ser motor constante de la escuela. En la concepción teórica tenemos que se basa fundamentalmente en la permeabilidad que éste tiene para aprender a partir de la experiencia, por lo cual se le debe inculcar al niño, que es el aprendiz, que indague, explore y pregunte constantemente cuando se le presente alguna duda. Dewey insistía en que la experiencia era quien originaba el pensamiento y también creía que el pensamiento reflexivo era la función principal de la inteligencia y que educarse era el proceso que ayudaba al logro del pensamiento reflexivo. Dewey, alejado de los planteamientos escolásticos, él ofrece al aprendiz situaciones, problemas, proyectos reales, donde estos influyen en el éxito según Dewey. También decía que los niños deben aprender a someter la realidad con un análisis crítico y el objetivo de los educadores es lograr la adquisición de la actitud científica o reflexiva como elementos básicos del desarrollo personal. Esto se podrá garantizar si el docente garantiza la relación indispensable en teoría y praxis. La educación tiene como que ser un proceso que ayude al logro del pensamiento reflexivo. Unas frases importantes que nombraba Dewey era una inspección cuidadosa de los métodos que han sido permanentemente exitosos en la educación formal, revela que su eficacia depende del hecho de que ellos vuelven a la situación que causa la reflexión, fuera del colegio o en la vida ordinaria. Les dan a los alumnos algo que hacer, no algo que aprender. Y si el hacer es de la naturaleza que demanda el pensar o la toma de conciencia de las conexiones, el aprendizaje es un resultado natural. Es indiferente porque medio psicólogo se proporcione la materia de reflexión. Tanto la observación como el recuerdo, la lectura, la comunicación son vías de transmitir datos. Los docentes deben conectar
la teoría con la enseñanza y trabajar conjuntamente profesores que investiguen, que intervengan en el aula y los profesores que observan. Dewey, en 1916, señala 4 elementos esenciales para el aprendizaje en general, los cuales son la experiencia, datos para la reflexión, ideas y fijación de lo aprendido, y que son considerados aplicables especialmente en la enseñanza superior. Los elementos son una auténtica situación de experiencia, un verdadero problema en esa situación, información y observación de la situación, indicación de soluciones viables a cargo del aprendiz, oportunidades y ocasión de poner a prueba las ideas mediante su aplicación y descubrir por sí mismo su validez. Esta similitud o identificación entre los elementos esenciales de los procesos de aprendizaje y los de la reflexión no la interpretamos como algo casual, sino que nos confirma que la reflexión ha de formar parte del proceso de enseñanza de aprendizaje, como un medio para favorecer, usando un vocabulario cognitivista actual, la construcción de significados y la conformación de pensamiento crítico y creativo en el docente y en el estudiante, un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en la reflexión que crea un campo fértil para el desarrollo de los saberes dentro y fuera del aula. En su metodología, Dewey plantea que no existe un método universal para ser aplicado en educación. Además que la praxis educativa contempla un manejo inteligente de los asuntos. Básicamente, plantea contextualizar la metodología didáctica a cada situación única, avanzando así a una perspectiva sistémica de la educación, pero aún sin una formulación explícita. Rousseau se basó en la teoría y en la crítica de los fundamentos de la educación clásica, y su legado educativo fue ideológico y pedagógico. En cambio, Dewey elaboró la epistemología de la práctica, incorporó la emoción a procesos didácticos, recomendó el aprendizaje en ambientes reales e introdujo principios científicos y pensamientos reflexivos en los procesos de aprendizaje. En la siguiente tabla les mostraremos los pensamientos reflexivos que tuvieron los siguientes autores: Sócrates, Platón, Aristóteles, Rousseau y John Dewey, donde dieron sus aportaciones a fines de las prácticas reflexivas, como por ejemplo, Dewey dice que la pedagogía está basada en la acción y la reflexión, donde el pensamiento debe ser reflexivo en el proceso del aprendizaje. La acción docente ha de unir la teoría y la práctica y la inclusión de la emoción en los procesos de aprendizaje. Para concluir este acercamiento a los orígenes de la práctica reflexivas y sus antiguos indicios en el pensamiento pedagógico, considero oportuno exponer algunas reflexiones personales acerca de estos antecedentes tratados hasta ahora en este capítulo. En las tesis educativas de Rousseau y Dewey podemos detallar algunos aspectos coincidentes, como son el rechazo que ambos realizan al individualismo, el escolástico de las raíces griegas, así como la decidida defensa del papel primordial de la experiencia en la educación, y los planteamientos paidocéntricos del aprendizaje que centran su atención al niño. Sin embargo, Rousseau hace una defensa del aprendizaje como un crecimiento y desarrollos naturales, pero que puede considerarse poco realista. Su tesis se fundamenta y elabora en torno a un tal aprendiz ficticio, no real, protagonista de su obra literaria, el Emilio, que vive apartado de la sociedad y de la vida cotidiana. En la actualidad, la práctica reflexiva se emplea en el pensamiento de los docentes y metodológicamente para que estos aprendan de su propia práctica y de la de sus compañeros de profesión. Las aportaciones de las prácticas reflexivas es relevante y notable
donde han sido integrados y superados por el avance de la investigación en este campo. Este ámbito pedagógico para la preparación profesional y las prácticas reflexivas constituye la aproximación de experiencias a docentes, donde presentan problemáticas en la adquisición de destrezas, técnicas de enseñanza, como la observación sistemática y sobre todo la autoevaluación de docentes en formación con planteamientos reflexivos. Se considera que la forma que Dewey estudia la asociación entre las experiencias del docente y las interacciones del aula es algo simplificada y se la contrapone a la perspectiva con la que estudiamos hoy. Este conjunto de relaciones entre los diversos agentes educativos, muchos más amplios y complejos. Asimismo, la práctica reflexiva que Dewey queda restringida casi exclusivamente a la formación reflexiva de los alumnos. Actualmente ha ampliado su campo de aplicación en el mundo de la enseñanza y se orienta también a procesos formativos de otro orden. Muchas gracias por su atención.